Hoy vamos a estar compartiendo del Salmo 139, como bien se vio en el post para esta mañana. Quisiera que usted abriera el Salmo y compartiera la lectura conmigo. Salmo 139, del versículo 1 al versículo 18. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice el Salmo 139 del versículo 1 de la siguiente manera: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Bien, hermanos, vamos a estar predicando en esta mañana bajo el título El Dios que lo conoce todo. El Dios que lo conoce todo. Y para iniciar, quisiera leer lo que el escritor de un libro llamado Los Atributos de Dios menciona acerca de lo que es Dios, de lo que es la omnisciencia de Dios. Porque este salmo tiene un encabezado, usted lo puede ver en su Biblia, dice la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y lo que más se destaca en este salmo es estas características, como el pastor lo ha dicho, estos atributos que le pertenecen solo a Dios, atributos incomunicables de Dios. Uno de ellos es la omnisciencia y es lo que quiero describirles en esta mañana, según lo que el autor del libro Los Atributos de Dios menciona. Dice: Él conoce todo lo posible, todo lo real, todos los eventos y todas las cosas, todas las criaturas.
el pasado, el presente y el futuro. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser en la tierra, en el cielo y hasta el infierno. Dios lo conoce todo, hermano. Sabe perfectamente cada cosa que ha de acontecer en nuestra vida, cada cosa que ha de acontecer en esta tierra, tanto para el justo como para el injusto. Para el hombre que cree en el Señor como para el que no cree en el Señor. Dios lo conoce absolutamente todo. Y si no hubiese algo que Dios controlara, entonces ese algo sería superior a Dios. Pero no estamos hablando de que esto suceda así, hermano. El Señor lo conoce todo. Y en esta mañana nosotros intentaremos ver cómo este conocimiento que tiene Dios opera en favor de sus hijos. Cómo la omnipresencia de Dios opera en favor de sus hijos. Cómo la omnipotencia de Dios opera en favor de sus hijos. Y esto no porque Dios quiera conceder los caprichos nuestros, no, hermanos, sino que el evangelio del Señor, los dones, los atributos de Dios operan en favor del evangelio. Porque si no fuera de esta manera, entonces estaríamos, digamos, los que huérfanos y privados de disfrutar de la grandeza de nuestro Dios. No hay un ser en la tierra que posea estos atributos. Estos atributos solamente los posee el Señor. Y si nosotros estudiamos en esta mañana inicialmente los versículos del 1 al 6, encontraremos la majestuosidad de ellos. Dice el salmista en el versículo 1 de este salmo: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Hermanos, David al escribir este salmo era un rey. Estaba en la posición de rey. David escribió este salmo para ser cantado en la congregación, para ser cantado en el templo. Es decir, cuando iban al templo a adorar a Dios, entonces se entonaban canciones como esta. Este salmo es para ser cantado, para que nosotros, para que aquellos hombres recordaran la grandeza del Señor, para que aquellos hombres recordaran lo inmenso de Dios, para que aquellos hombres recordaran, tuvieran presente a qué Dios estaba dirigiendo. Como les dije, David cuando escribió este salmo estaba en la posición de rey. No era un granjero, no era una persona del común, era un rey. Era un rey. Y esto significaba mucho, puesto que la palabra de un rey tenía mucho valor. La palabra de un rey tenía mucho valor. No es posible comparar la palabra de un humilde granjero con la palabra de un rey, o lo que escribe un humilde granjero con lo que podía escribir un rey. Y este rey está reconociendo y diciendo: Señor, tú me has escudriñado y me has conocido. Tú me conoces. Tú conoces mi sentar y mi levantar. Tú me conoces y me comprendes desde lejos. Tú comprendes mis pensamientos. Tú comprendes todo, Dios. Es tan asombroso lo que el salmista describe de Dios, que dice: antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, ya tú la sabes. Antes de que tú menciones algo, ya Dios lo sabe, hermano. Y yo quiero que tú entres de una vez a meditar. ¿Hay algo que tú le puedas ocultar al Señor?
¿Hay algo que Dios desconozca de ti? No hay nada que Dios desconozca de nosotros. ¿Saben? Nosotros podremos ser muy buenos en ocultar ciertos aspectos de nuestra vida a nuestros amigos, a nuestros padres, hasta en el trabajo a nuestro jefe, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero no hay nada que nosotros le podamos ocultar a Dios. Y es ese Dios el que está describiendo David en este salmo. Es ese Dios al cual David compone este escrito para que sea entonado en la congregación y para que las personas, para que el pueblo de Israel entonara esta verdad. Dios lo conoce todo. ¿Saben? Imaginen un pueblo lleno, cargado de pecado, entonando esta canción. ¿Sabe? Esta verdad es una verdad que golpea, en cierto modo amenazante, para un hombre que no teme a Dios. Para el creyente puede ser o es una idea muy consoladora. El que usted sepa, hermano, que Dios conoce todo, debe ser de consuelo para usted, no una amenaza. Debe ser de consuelo para usted el conocer de que Dios lo conoce todo, que Dios ha escudriñado su mente, que Dios escudriña su corazón, que Dios sabe la palabra que va a estar en su boca antes de que usted la pronuncie. Esto debe ser de mucho consuelo para nosotros, como creyentes. Pero si esto no es de consuelo para ti, entonces debes de considerar si realmente estás amando a Dios. ¿Sabes? Porque te estás enfrentando a alguien al cual no tienes posibilidades de ganar. Es como si tú, hermano, estuvieses jugando una partida de ajedrez con el campeón mundial de ajedrez y tú apenas supieras diferenciar cuál es el peón y cuál es el alfil. No tienes posibilidades de ganar. Te estás enfrentando a un contrincante inderrotable. Pero sabe, como yo les decía, para el creyente esto es una verdad muy consoladora. ¿Y por qué genera un consuelo en el creyente? El que Dios lo sepa todo, que Dios lo conozca todo. ¿Sabe por qué? Porque no hay un pecado tuyo que esté oculto a Dios. No hay una falencia tuya que esté oculta al Señor. No hay algo que tú le puedas ocultar a Dios, pero aún así Dios te ama. Aún así Dios nos ama. Y esto a nosotros, hermanos, nos debe impulsar a rendirnos, a humillarnos ante Dios. ¿Sabe lo que está escribiendo el salmista? Lo que está escribiendo este rey es una humillación total. Porque este rey se está humillando ante alguien que lo conoce a él. ¿Sabe quién podía discutir las decisiones del rey? ¿Quién podía decirle al rey que estaba equivocado? Nadie, hermano. Pero sabe, él está escribiendo, plasmando que hay alguien que lo ha escudriñado a él y que es superior a él. Y antes de que sus pensamientos lleguen, ya Dios los conoce. Hermanos, estos atributos de Dios que operan en nuestro peregrinar en el Evangelio. Porque Dios conoce nuestras dificultades. Dios conoce nuestros padecimientos, tanto físicos como espirituales. En la carta a los Hebreos, en el versículo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada
oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto, todo está al descubierto ante aquel al que tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Nosotros rendimos cuenta ante un juez. Daremos cuenta ante un juez. Y qué bueno es saber, hermanos, que ese juez tiene conciencia de lo que somos. Tiene conciencia de lo que somos, de lo que hacemos. Tiene conciencia de cada detalle de nuestra vida. Job, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 10, dice: Él conoce mi camino. Él conoce todo lo que yo he padecido, todo lo que yo he andado. Él lo conoce todo. Y recordemos que Job en ese momento estaba padeciendo una catástrofe sin precedentes. En la persona de Job podía aparecer muchos reproches hacia Dios, mucho descontento hacia Dios. Podía pensar Job: si yo he andado en rectitud, he ofrecido holocausto para el perdón de los pecados de mis hijos, los míos. Pero él reconoce que Dios conoce su camino. Él reconoce que Dios conoce su andar. El salmista reconoce que Dios está por encima de él. Y en el versículo 6 dice algo categórico: rendido ante lo que es el Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Sabe? Nosotros cantamos y decimos que Dios es grande, que Dios es soberano, que Dios es maravilloso. Pero debemos entender la grandeza del Señor, debemos entender lo maravilloso del Señor, debemos tratar de ver el alcance que tiene Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Nosotros muchas veces no oramos, como el pastor posteó hace poco, no oramos porque no creemos tanto en la oración. Porque si creyéramos en la oración tanto, entonces oraríamos con más fervor, más frecuencia. Pero no lo hacemos. Hermano, yo quiero que tú hoy salgas de este lugar entendiendo algo, y es que Dios te conoce. No puedes colocarte una máscara delante del Señor. David está maravillado con esto porque él está descubriendo que hay alguien que le conoce. Y esto a David le parece maravilloso. Y ese alguien que le conociera a David le parece sin duda alguna maravilloso. ¿Sabe? Esto puede causar un descontento en el hombre, una molestia en el hombre, el reconocer que hay alguien superior a él. Causa mucha molestia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está bajo el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Irse a ocultar de Dios. ¿Sabe? Dios no salió sorprendido. Muchachos, ¿dónde están escondidos que no los veo?
No, hermano. Dios lo conocía. Cuando Caín mató a Abel, Caín pensó que nadie lo había visto. Pero Dios lo sabía. Y cuando David intentó ocultar su pecado, queriendo matar a un soldado en la batalla, Dios le envió un profeta para revelar su pecado. Entonces, hermanos, no estamos hablando de que hay un desconocimiento del Señor, al contrario. Estamos hablando de que Dios conoce perfectamente cada situación de tu vida, cada pensamiento que se alberga en tu mente. Dios conoce los designios del corazón. Hermano, tú no tienes escapatoria. Y pensando en esto, David menciona, ¿a dónde huiré? El versículo 7. Hermano, nosotros, así como David, estamos sin escape. Mire lo que dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Ahora David menciona otro atributo del Señor. Bueno, desglosamos otro atributo del Señor y es su omnipresencia. Dios está en todas partes. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiremos, hermano? Estamos sin escape de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos en huir, no podemos evitar pensar en Jonás. Jonás, ves a Nínive, anuncia la palabra que te he dado. No, Jonás va a Tarsis. Jonás va a Tarsis. Pero lo hace de forma infructuosa. ¿Sabe por qué Dios está en todas partes? Y su propósito se cumplirá por encima de cualquier circunstancia. En la primera carta Crónica, capítulo 28, versículo 9, dice David a su hijo Salomón: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Si le buscas, Él se dejará encontrar. Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Dios está en todas partes. ¿Sabe cuáles piensa en el lugar más privado, más reservado al cual tú puedes estar? O en el cual tú puedes entrar. Bueno, ahí está Dios. Allí está Dios también. No hay un lugar en el cual el hombre pueda ir, pueda alojarse, que no esté el Señor. Puesto que Él lo llena todo. Su grandeza lo llena todo, lo cubre todo. Cristo dijo: yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hermanos, esto debe emocionarte. Que Dios esté en todas partes. ¿Sabe? Porque como hijo del Señor, como creyente, no te puedes sentir solo.
No puedes sentirte solo. O bueno, quiero que entiendas que no estás solo. Que el Señor está a tu lado. El Señor siempre está a nuestro lado. Las situaciones que vivimos, las situaciones duras que pasamos, las crisis que vivimos, no son solo nuestras, no estamos solo en medio de la crisis. Estamos acompañados por el Señor. Él no nos ha dejado a la deriva, mirando de qué forma nosotros podemos resolver nuestra vida. No, hermanos. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado ayudándonos en cada instante. Ayudando a que nosotros continuemos en este peregrinaje del Evangelio. Porque el Evangelio es un camino que es muy atacado. Tenemos un enemigo que nos acecha. Pero también tenemos a Dios que está a nuestro lado. Siempre. Continuamente. Continuamente a nuestro lado. El impío puede sentirse amenazado por esto y puede tratar de ocultar esta verdad de Dios. Pero nosotros como creyentes, hermanos, esto debe animarnos. El saber de que nosotros vamos a nuestra casa y ahí está Dios. Que venimos a este lugar a alabarle y ahí está Dios. El Señor está en todas partes. No nos suelta la mano. Jeremías, capítulo 23, versículo 24, dice: ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no le vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. No hay un escondite más recóndito en donde el hombre puede esconderse de Dios. Pero sabe, el que intenta esconderse de Dios es porque es un enemigo de Dios. ¿Sabe? David dice que la luz y las tinieblas para el Señor son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque no hay nada oculto ante sus ojos. No hay nada en el cual Dios no esté. Hermano, tú aquí no tienes escapatoria de Dios. Y si tú no crees en Cristo, en esta mañana yo te invito a que tus ojos sean abiertos. A que te rindas ante Dios. A que te humilles ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú estás sin escapatoria. Tienes a un Dios que lo conoce todo y está en todas partes. ¿A dónde huirás de Dios? ¿A dónde huiremos del Señor? ¿En dónde nos esconderemos que Dios no esté? ¿A dónde intentaremos ir? Para escaparnos de Dios. Hermano, ni la muerte,
Ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno escapan de la presencia de Dios. ¿Sabes? Tú en el cielo podrás gozar de la plenitud de Dios eternamente. Aquí en la tierra nosotros vivimos, experimentamos la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. ¿Sabes? Pero el impío en el infierno no disfruta de nada de esto. Lo que disfruta es de la justicia de Dios. Pero aún ahí está Él. No tenemos escapatoria. Porque Él está en todas partes, porque Él lo conoce todo. Y también porque Él nos ha formado a nosotros. Nosotros no nacimos de un accidente cósmico, no nacimos de una evolución. Él nos ha formado a nosotros. Y es lo que el salmista describe desde el versículo 13 hasta el 18. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Dios te formó, hermano. Tú no naciste de la evolución de un chimpancé. O no eres producto de un accidente cósmico, como otros creen. El Señor nos formó. Y el hecho de que el Señor nos haya formado es muy importante reconocer y entender esto. ¿Sabe por qué este Dios, dice el salmista, que escribió en su libro cada uno de nuestros días, desde el primero hasta el último, sin que alguno de ellos hubiese iniciado? Es decir, antes de que tú fueses formado, ya Dios conocía, ya Dios te conocía, ya Dios estaba contigo y Él formó tu vida. Tú has sido formado por Dios. Todos tus días están escritos en su libro. Hermano, entiende esto. Sal de este lugar con tu mente entendida de que Dios está sobre ti y que tú no tienes una escapatoria de Dios. ¿Sabes? Nosotros como creyentes debemos alabar esto. Debemos rendir nuestra vida continuamente a esto. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos formó, Él es nuestro Padre. Nuestro embrión abrieron sus ojos. Antes de que cualquier cosa haya llegado a tu vida, ya Dios estaba ahí. Antes de que los médicos te recibieran, ya Dios estaba allí. Antes de que tú lloraras, tu primer llanto, ya Dios estaba ahí, ya Dios lo conocía. Y en el último día de tu vida, en el último aliento de tu vida, Dios está ahí, Dios lo va a conocer y Dios ya sabe qué día será. Pero yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo algo. Si tú rindes tu vida a Cristo genuinamente, entonces luego de tu partida de este mundo estarás eternamente con Él. Estaremos eternamente con Dios, en su lugar, en su presencia. O puedes seguir huyendo, escondiéndote de Dios. Pero sabe, al final de tus días estarás en el infierno disfrutando de la justicia de Dios. Y esto es algo, hermano, créeme, que no quieres enfrentar.
esto es algo que no quieres enfrentar. Porque si tú miras y observas de qué forma Cristo tuvo que morir para satisfacer la ira santa de Dios, entonces yo te pregunto a ti, ¿de qué forma tú vivirás enfrentando la ira y la justicia de Dios? Si no aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para otorgarte salvación, si no ves a Cristo como tu Señor, entonces, ¿qué enfrentarás? Porque Dios descargó su ira en la persona de Cristo en la cruz del Calvario y fue espantoso. Amigo, ríndete a Cristo. Ríndete al Señor. El Dios que nos formó, que escribió todos nuestros días en su libro, que lo conoce todo y que está en todas partes, en esta mañana está siendo anunciado, está siendo predicado, expuesto, para que tú vivas acorde a Él. No acorde a lo que a ti te parece, sino acorde a Él. Acorde a lo que está expuesto en su santa palabra. ¿Sabe cuando tú observas a personas que no creen en el Señor? Bueno, que conocen que hay un Dios, porque hay muchos que conocen que hay un Dios, pero que no viven de acorde a lo que dice en su palabra, sino un Dios fabricado en su idea de pensamiento. Creen que Dios es solo amor, amor, amor y amor. ¿Sabe? Pero ese Dios no existe. Ese Dios es producto de sus fantasías y ese Dios es producto de un engaño de Satanás. Y lo peor es que la gente está convencida de eso. El mundo está convencido de eso. Yo ruego, hermano, de que ese no sea nuestro caso. Que nosotros conozcamos a Dios en todo su esplendor, bueno, por lo menos en lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Porque como dice el salmista, esto es maravilloso, no lo puedo comprender, es muy elevado para mí y no lo podemos comprender. Aplicaciones. Yo quiero que tú sientas consuelo al saber de que Dios conoce cada una de tus circunstancias. Quiero que lo entiendas. Quiero que sientas este consuelo. Dios conoce cada una de tus circunstancias y Dios te ama a pesar de cada una de ellas. Él no te desechará, solo ríndete a Dios y ven a Él en arrepentimiento y fe. No es a tu manera, esa es la manera de Dios. Quiero que tengas ánimo, que recobres ánimo, no importa la circunstancia que estés viviendo, porque Dios está a tu lado. No importa la crisis económica que tenga, no importa la crisis emocional que tenga, Dios está a tu lado. Ten ánimo, hermano. Dios está a tu lado. Desde el momento en que tú abres tus ojos por la mañana hasta el momento en el cual los cierras para dormir, y aún en tus sueños Dios está a tu lado. El que te formó no te hizo para que tú sufrieras. Él te hizo para que tú estuvieses con Él eternamente. Para que disfrutaras
con Él en la eternidad. Y por esa razón, hermano, Él envió a Cristo. Porque Él conocía el pecado del hombre antes de que el hombre lo cometiera. Para Dios no fue una sorpresa que Adán y Eva pecaran. Por eso Él proveyó a Cristo, hermano. Por eso Él proveyó un Salvador. Que nos diera esperanza de una vida eterna. Que nos mostrara el camino al Padre nuevamente. Por eso los atributos de Dios están sirviendo al Evangelio. Porque si Dios, hermano, no tuviese estos atributos, no fuera un gran Dios. Pero estamos hablando de un Dios grande e inmenso que tiene cuidado, que está al tanto de cada una de las cosas que han de suceder en tu vida. Él conoce el pasado, el presente y tu futuro. Y Él estará contigo hasta el último día de tu vida. Amén.